noche. Sé que soy muy molesto, pero quiero decirte que... Una deuda millonaria que ha dejado el macrismo, 151 millones de dólares. Estamos hablando de muchísimos organismos que ahora los vamos a repasar. ¿Sabés que cuando se recuerde en la historia argentina el gobierno de Mauricio Macri, seguramente para los que estudian la historia argentina, va a ser sinónimo de deuda? Y todo va a empezar, recordemos, Sebel, 90 millones de dólares, Sideco, 120 millones de dólares que estatizó Domingo Felipe Cavallo, luego... pasamos seguramente por lo que fue el Correo, 300 millones de dólares. El Estado Nacional, con el gobierno de Mauricio Macri, le va a quedar debiendo a las provincias, empezando por Santa Fe, 100.000 millones de pesos, pasando por San Luis y terminando en Entre Ríos con 3.000 millones de pesos. Y bueno, solo deudas. Y cuando ahora vemos lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri con los organismos internacionales, bien decías vos, y en dólares, no hay nada de eso de integrarnos al mundo. Recordá que era una promesa de campaña. Argentina se va a integrar al mundo. Y lo que sucedió, que le quedamos debiendo 47.000 millones de dólares al Fondo Monetario. Tenemos un bono a 100 años, el Bonar 2017, recomendación de Caputo, que Macri accedió a aceptar. Y mirá, cuando hablamos de la deuda con organismos internacionales, tiene que ver con la gestión del gobierno de Mauricio Macri. Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo no le vamos a quedar debiendo dinero si acá internamente le sacamos medicamentos a los abuelos jubilados? Organización Panamericana de la Salud. Tiene que ver muy bien lo que pasó con los hospitales dentro del país. La deuda no solamente en dólares con los organismos internacionales, sino que también la deuda es social con los ciudadanos argentinos. Cuando hablas de la Organización Internacional del Trabajo, ¿cómo le va a pagar la cuota para ser socios si acá el ministerio lo transformó en secretaría? Por eso tiene que ver, y es decisión de política de Mauricio Macri, la deuda con la gestión propia de gobierno. Cuando hablamos de la ONU, la FAO, lo que es la agricultura y los alimentos, y claramente, ¿no? Acá se dolarizaron los alimentos y no le interesó aplicar precios cuidados. Por eso... la deuda con el mundo tiene que ver con la gestión, con lo que es Mauricio Macri y su equipo económico y los resultados de gobierno. La UNESCO, lo que tiene que ver la tecnología, la cultura y la educación. ¿Qué pasó con ciencia y técnica en la República Argentina? Se bajó al 50% el presupuesto. Y bueno, cuando vienen todos estos temas, se transforman en causas judiciales. ¿Qué te puedo decir con la Corte Penal Internacional? ¿Para qué vamos a pagar la cuota de la deuda con la Corte Penal? Porque seguramente todo esto, que tiene que ver con la deuda social de los argentinos a nivel también internacional, se va a relacionar con los resultados sociales dentro del país. ¿Y por qué se endeudó tanto hasta llegar a 151 millones de dólares en lo internacional estamos hablando? Tiene que ver, ¿sabés, Sol? Qué buena pregunta, dejándole, ¿no?, la deuda al presidente que seguía, porque si el presidente que seguía era él... Hay que recordar que Cristina Fernández de Kirchner en el año 2015 había dejado todo esto al día. Todo esto estaba al día. Pero eso tiene que ver con Malcorra. Año 2016, ¿te acordás que se postulaba para ser secretaria general de Naciones Unidas? Y eso no le dio resultado. Y resulta que como no le gustó perder seguramente al presidente Mauricio Macri, y claramente dijo, yo no te pago más, no te pago ninguna cuota, no te pago nada. Y cuando llegaba a Cancillería, el resumen de lo que debía pagar en Naciones Unidas, nuestro canciller, Forí, el gran, ¿te acordás? Gran actor que soltaba algunas lágrimas, lo que sí sabía era pagar el mínimo, como la tarjeta, para no perder el derecho a voto. Bueno, queda claro que pagando el mínimo el canciller Forí y dejó una deuda de 151 millones de dólares. Por eso te digo que cuando la historia argentina estudie al gobierno de Mauricio Macri, y va a estar muy relacionado con la palabra deuda. Esa es la realidad, Sol. Bien, dentro de los organismos internacionales que mencionabas, hablábamos de la salud, de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pasa con las vacunas? Hubo una gran noticia con el tema de vacunas. Vos estabas claramente, en ámbito. Sí, es real. Las vacunas estaban en la aduana. Estabas en la aduana, pues no se habían pagado los impuestos. Mirá, Sol, esto es un papelón. Vamos a leerlo. Un papelón. Dale, lo compartimos con todos ustedes. Ámbito.com dice, hallaron más de 160.000 vacunas, 160.000, que estaban vencidas en un depósito de La Plata, en Melchor Romero. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires denunció el hecho tras una auditoría y responsabilizó al gobierno de María Eugenia Vidal al grave hecho que se le suma la forma en las que fueron tiradas a la basura, que no corresponde
responde a los protocolos establecidos. Claro, esto se relaciona también con las vacunas de sarampión que estaban en la aduana. Cuando hablamos de deuda y hablamos de resultados de política económica que tiene que ver con la salud, la palabra, Sol, es desidia. Desidia es la palabra con la cual se trató el nivel de vida o el bienestar de todos los ciudadanos de la República Argentina.